Para Joette Marie Smith, de 33 años, un simple paseo de domingo por la noche terminó en tragedia después de que su cuerpo fuera encontrado flotando en un río 2 días después. Las pistas se secaron rápidamente y la policía tardó otros 5 años en vincular a un posible sospechoso con el caso. Sin embargo, pasarían otros 39 años antes de que el ADN identificara positivamente al hombre responsable del atroz crimen. Joette era una mujer popular. Amigos y familiares la describieron como una persona vibrante, extrovertida y notable con vigor. Nació en septiembre de 1949 en Omaha, Nebraska, de padres Bill y Heidi Smith, y era una de 7 hermanos. Después de graduarse de la escuela secundaria St. Albert en Ohio, estudió en St. Benedict's College en Kansas. En 1973, Joette se mudó de Colorado Springs al Valle de San Lorenzo. Había trabajado en un puesto de frutas y verduras antes de expandirse por su cuenta y abrir su restaurante, Buffalo Gals, en 1975. El restaurante era popular y Joette agregó un poco de su propio sabor. Le gustaba cocinar y entretener, y su atención a los detalles proporcionó una cena excelente y brindó a sus clientes una experiencia única en el restaurante. Era soltera y había dedicado su vida a su restaurante. La bondad de Joette brilló en ella mientras trataba de ayudar a tantas personas como fuera posible. Cuando la tormenta de enero de 1982 causó estragos en la comunidad del Valle de San Lorenzo, Joette también enfrentó la adversidad, ya que su restaurante había sufrido muchos daños. A pesar de esto, ofreció su tiempo como voluntaria y cocinó comidas para los necesitados, dejando de lado sus propias preocupaciones para cuidar de los demás. Su amabilidad no pasó desapercibida cuando, en el momento en que casi lo había perdido todo, la iglesia de San Andrés ayudó pagando los $500 de alquiler para ayudar a Joette a mantener vivo su sueño. Y Joette continuaría persiguiendo su pasión hasta que el destino diera un giro oscuro. La noche del 27 de marzo de 1983, Joette estaba en casa relajándose con su amiga Rachel Devereaux, que se había quedado con ella temporalmente. Las dos disfrutaron de una noche tranquila comiendo palomitas de maíz y viendo una serie de televisión, The Thornbirds. Después de ver las noticias de las 11 p.m., ambas mujeres dieron por terminada la noche. Rachel se fue a dormir mientras Joette se quedó despierta haciendo algunas llamadas. Cuando Rachel se despertó alrededor de las 3 a.m., notó que Joette no estaba. No era raro que Joette saliera de noche, ya que su apartamento tipo estudio estaba al otro lado de la calle del restaurante Buffalo Gals. A menudo se acercaba para revisar el lugar o hacer algún trabajo. Estas suposiciones inocentes se hicieron añicos cuando Joette no regresó a la mañana siguiente. Los peores temores de todos se confirmaron cuando, 36 horas después, un lugareño que jugaba con su perro descubrió el cuerpo de Joette flotando en el río San Lorenzo. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, Joette todavía llevaba puesto su collar de perlas, una media de nylon y una bota negra. Cerca del río se descubrió una capa azul marino que a menudo usaba. Los investigadores recolectaron numerosos elementos de evidencia, incluida camisa marrón y jeans azules, según los informes. La autopsia reveló más tarde que había sido agredida sexualmente antes de ser estrangulada hasta la muerte. Las investigaciones comenzaron en serio cuando la policía recorrió al área local preguntando a todos los que conocían a Joette sobre los eventos que llevaran a su asesinato. En la fatídica noche del domingo, una camarera alegó que Joette había caminado hasta el bar River House, pero estaba cerrado. Luego se dirigió a Hamlin's Inn, donde otra camarera que conocía a Joette le ofreció llevarla. Después de comprar un paquete de cigarrillos, rechazó la oferta de la mujer diciendo que era una noche agradable para caminar a casa. Según el investigador del alguacil, Joseph Hennard, creen que Joette fue confrontada por su agresor cerca de un puente que estaba a solo 15 metros de su apartamento. Las entrevistas con amigos y familiares solo llevaron a la policía en una dirección. Joette era un ser humano decente y cariñoso. Cualquiera que hablara con la policía solo tenía una cosa que decir. Joette no tenía enemigos y su asesinato no tenía sentido. Vance Grieber,
que vivía al lado del restaurante, dijo: «En toda mi vida no he visto nada que tenga tan poco sentido como su muerte. Tiene a todos molestos y enojados». David Carlson, un buen amigo del burbujeante dueño del restaurante, inició un fondo de recompensa para información que pudiera conducir al arresto del asesinato de Joette. Otra amiga, Daphne McRae, mencionó que solo hubo un incidente sospechoso. Un hombre alto y rubio había estado siguiendo a Joette, pero no resultó nada. Cuando Joette fue enterrada, amigos y familiares lloraron su partida. Las personas cercanas a ella dijeron que había estado actuando de manera extraña en las semanas previas a su asesinato. Joette había comenzado a regalar sus posesiones más preciadas, a reconectarse con viejos amigos y a llamar a la gente para decirle hola y que le importaba. Supuestamente le había dicho a amigos cercanos que creía que iba a morir joven. Muchos creen que pudo haber tenido una premonición. Los investigadores estaban decididos a encontrar al asesino de la joven. Su muerte había conmocionado a la comunidad y la gente tenía miedo de aventurarse sola en la zona que alguna vez fue segura. Los detectives pasaron años entrevistando a docenas de personas, pero las pistas se agotaron y durante 5 años el caso permaneció frío. Luego, en 1988, se filtró nueva información a los investigadores. El nombre de Eric David Drummond surgió como una persona de interés. Los investigadores se enteraron de que Drummond, que habría tenido unos 25 años, una vez que le había pedido a Joette una cita mientras estaba en Buffalo Gals. Al estar concentrada en su negocio, Joette rechazó su oferta. Al profundizar más, los investigadores descubrieron que Drummond se saltó California poco después del asesinato de Joette. Sin embargo, una mayor investigación proporcionó a la policía información que convirtió a Drummond en el principal sospechoso. Anteriormente había sido condenado por delitos violentos y agresión sexual tanto en California como en Nevada. Drummond cumplió cerca de 16 meses en prisión en 1983 por intento de homicidio y agresión en Redding. Pasó 4 años en prisión a partir de 1988 por un asalto violento a una familia y robo de automóvil en Nevada. La oficina del alguacil dijo que si bien había información circunstancial que podría vincular a Drummond con el asesinato de Joette, no se podían presentar cargos contra él sin evidencia física. El ADN en los años 80 aún no había llegado a un estado tan avanzado, por lo que las pruebas se embolsaron, encerraron y conservaron. En 2022, el caso se reabrió cuando se introdujo nueva tecnología de ADN en investigaciones anteriores de casos sin resolver. Usando el ADN encontrado en la ropa de Joette, los técnicos pudieron desarrollar un perfil de ADN. Todo lo que necesitaba ahora era una cerilla. A finales de agosto de 2022, los investigadores localizaron a su principal sospechoso. Drummond, ahora con 64 años, vivía en el condado de Sierra y le dio a la policía la muestra de ADN que necesitaban. Sin embargo, Drummond sabía que su vida de libertad había llegado a su fin. En un giro egoísta de los acontecimientos, Drummond se quitó la vida en las colinas del condado de Sierra, antes de que pudiera completarse la investigación final, anunció la oficina del alguacil. Su ADN finalmente coincidió con el perfil desarrollado a partir de la ropa de Joette. Para los investigadores y la familia fue un momento agridulce. Se enfrentaría a un jurado para poder responder sobre el asesinato de Joette. Si bien Drummond nunca se enfrentará a cargos penales o a un jurado de sus pares, la oficina del sheriff confía en que la evidencia en este caso respaldaría una condena de Drummond por el asesinato de Joette Smith, dijo la oficina del alguacil en su página de Facebook. La familia de Joette finalmente se pronunció tras el anuncio de la participación de Drummond en su asesinato. Una mujer que dijo ser la hermana de Joette escribió en la página de Facebook de la oficina del sheriff agradeciendo al equipo de investigación y ofreciendo sus condolencias a la familia de Drummond. Es difícil perder a un ser querido, pero estas circunstancias serán difíciles para su familia, escribió. Yvette y Annette, la hermana de Joette, hablaron con el Chronicle Newspaper. La muerte de Drummond fue un poco decepcionante, pero no siento que obtuviéramos justicia. El ADN coincidía y se cerró, dijo Yvette.
Annette dijo que Joette era la divertida. Solo deseaba que Joette hubiera vivido lo suficiente para estar en Food Network o que más personas pudieran haberla conocido. Los que asesinan ya muestran un flagrante desprecio por la vida humana, pero quitarle la vida a un niño inocente es otro nivel de comportamiento monstruoso. Cuando Asenat Ducat, de 8 años, caminó por el camino familiar a casa después de la escuela, no sabía que el hombre del saco esperaba en las sombras. Ducat nació el 24 de julio de 1971, en Pensilvania, de padres Alexander y Martha, antes de mudarse a Upper Arlington, Ohio. Ella fue una de las 5 hijas que se criaron en un hogar lleno de amor en Malvern Road. Cariñosamente llamada Shani, era una marimacho que le encantaba trepar árboles, ayudar en la casa y hacer gimnasia. Ella estaba en 3er grado en la escuela primaria Barrington y esperaba con ansias las próximas vacaciones de verano. El 3 de julio de 1980, Asenat junto con sus compañeros de clase estaban siendo rebeldes y perturbadores. Para darles una lección, su maestro hizo que toda la clase se quedara atrás durante 10 minutos después de que sonó la campana final para el día escolar. 10 minutos que quizás cambiaron el curso de la vida de Asenat. Ahora tenía que hacer la caminata de 1 milla de largo hasta su casa, algo habitual para Asenat, ya que caminaba este tramo de la carretera 2 veces al día hacia y desde la escuela. Algunos de sus compañeros de clase la vieron caminando por Walden Road alrededor de las 3:20 p.m. Esta fue la última vez que alguien la vería con vida. A las 3:45, Martha, la madre de Asenat, comenzó a preocuparse porque su pequeña niña no había llegado a casa. Llamó a su esposo, Alexander, pero no pudo hablar con él. Después de dejarle un mensaje, se subió a su auto y se dirigió a la escuela. Habló con el director, quien, según los informes, no notó nada inusual. Luego, Martha regresó a casa y comenzó a llamar a la maestra de Asenat y a algunos de los padres de sus compañeros de clase. Incapaz de entender la situación, Martha no tuvo otra opción. Llamó a la policía a las 4:30 p.m. de esa tarde. El departamento de policía de Upper Arlington tomó medidas inmediatas y comenzó a buscar en el área cualquier señal de Asenat. El esfuerzo masivo de la comunidad incluyó a niños y a padres que se movilizaron para encontrar a la niña. Alrededor de las 7:30 p.m. de esa noche, la búsqueda tuvo un final trágico. El patrullero Ann Morley había estado buscando cerca de la extensa First Community Retirement Village. Aquí en Walton Road se cruza con la Ruta 33 a pocas cuadras de la casa de Asenat. El camino fue utilizado como vía de servicio allá por los años 80. Siguiendo el camino se encontró con una zanja de drenaje y en la abertura de una alcantarilla descubrió el cuerpo de Asenat. Al ser bombero voluntario, el padre de Asenat, Alexander, tenía acceso a un escáner policial. Tanto él como su esposa se sentaron a escuchar cualquier noticia. Cuando llegaron por radio los informes del hallazgo del cuerpo de una niña a 1 cuadra de su casa, no perdió el tiempo y corrió a la escena del crimen. Allí vio por primera vez el cuerpo de su pequeña. En una comunidad de familias con niños pequeños, la pura brutalidad del crimen conmocionó a todos. La edad de la inocencia había sido arrebatada con el asesinato de Asenat. Para todos no había vuelta atrás a la vida de antes. Solo buscar la manera de superar este evento traumático. Los informes de la autopsia determinarían más tarde que Asenat había sido estrangulada y violada, pero la causa de su muerte fue un golpe contundente en la cabeza infligido por una piedra caliza de 20 libras que fue extraída del lecho del río. Otros informes indican que su atacante la había golpeado o pateado, lo que le había roto el brazo. La evidencia encontrada en el cuerpo de Asenat fue un vello púbico castaño y orina que no pertenecía a la niña. La policía inició una intensa investigación, entrevistando a todos a lo largo de la ruta que Asenat recorría diariamente. Alrededor de la escena del crimen, los investigadores descubrieron huellas por una bicicleta de 10 velocidades. Esto se volvería relevante a medida que los testigos comenzaron a presentarse. Un día después de que comenzara la investigación, una mujer se presentó con información sobre el asesinato de Asenat. Según el testigo, ella conducía hacia el este por Walden Road cuando vio a un hombre pulcro que vestía una camiseta blanca
y llevaba un gran bulto en ambos brazos. En un intento por encontrar pistas sólidas, el testigo accedió a ser hipnotizada bajo la dirección y la supervisión de la UAPD. En un comunicado, la policía, que no identificó a la testigo, dijo que su cooperación proporcionó pistas muy necesarias para el caso. El testigo afirmó haber visto una bicicleta roja apoyada en unos arbustos. Para los investigadores, el avistamiento de la bicicleta proporcionó un enlace a las huellas encontradas cerca del cuerpo de Asenat. Además, cuando la policía entrevistó al testigo el día después del asesinato, los investigadores de la escena descubrieron los papeles escolares y el paraguas de Asenat en un área cubierta de hierba rodeada de altos pinos. Los investigadores ahora creían que fue en esta área donde Asenat probablemente había sido asaltada antes que la llevaran al arroyo y la mataran. La teoría de la bicicleta resurgió cuando los testigos declararon haber visto la bicicleta roja cerca de unos arbustos relacionados con la posible escena del asalto inicial. Los investigadores fueron minuciosos y compilaron un índice con más de 5.000 nombres de personas entrevistadas a lo largo de la investigación. Eventualmente, redujeron el número a alrededor de 500 personas de interés, pero no estuvieron más cerca de identificar a un sospechoso. Sin embargo, la policía creía que el asesino era un hombre que era local en el área. Dos policías psicológicos recibidos por la UAPD en julio de 1980 describían que el posible asesino tenía entre 17 y 19 años y vivía a menos de 2 millas de la escena del crimen. Además, el informe agregó que el encuentro entre el asesino y la víctima no fue accidental. Más bien, el asesino había estado esperando en el área. Estos hallazgos llevaron a la policía y los medios a encontrar similitudes en la reciente ola de crímenes contra mujeres jóvenes en el área. El 7 de mayo de 1980, un mes antes del asesinato de Asenat, otra niña de 9 años fue atacada mientras caminaba a casa con una amiga desde una parada de autobús en Canterbury Lane. Cuando las dos chicas se separaron, la víctima fue agarrada por un hombre cuando pasaba junto a unos arbustos mientras atravesaba un patio. El hombre la arrastró a un área apartada. Afortunadamente, el agresor había sido molestado y la niña sufrió heridas en el rostro, pero nada más. Una testigo se adelantó e informó que había visto a un joven en bicicleta siguiendo a las niñas. En ambos incidentes, los testigos describieron a hombres jóvenes de edades comprendidas entre los últimos años de la adolescencia y los 20 años. También notaron la presencia de una bicicleta en ambos incidentes. La descripción general del sospechoso parecía encajar con ambos crímenes. Un hombre de cabello negro y lacio, delgado, de alrededor de 6 pies de altura y tez olivácea. En otros casos, fue descrito como caucásico. Los 500 nombres que la policía había reducido inicialmente ahora se convirtieron en 2. Estos hombres aparentemente encajan en el perfil y las descripciones. Aunque la policía estaba investigando más de cerca a ambos hombres debido a las vistas anónimas proporcionadas por el público, pero no tenían la evidencia que los relacionara con los crímenes, por lo que no pudieron ser nombrados ni acusados. Ambos hombres residían en Arlington, a solo 1,5 millas de la propia casa de Assassinated. El primer sospechoso fue un hombre de 20 años que se graduó de la escuela secundaria Upper Arlington en 1979. También tenía antecedentes violentos con la policía. Se alega que la noche en que asesinaron a Assassinated, el mismo hombre había ido a un bar local y mientras estaba allí, comenzó a llorar y a decirle a sus amigos que no quería volver a casa por temor a que lo persiguieran. Esa misma noche, tomó el auto de sus padres y huyó a Cleveland. Una vez más tuvo otro encuentro con la policía. Su foto se incluyó en una rueda de reconocimiento y se mostró a los testigos y a la víctima del incidente en Canterbury Lane, quienes lo señalaron diciendo que su foto se parecía mucho al hombre que se vio andar en bicicleta ese día. Por cierto, la policía descubrió que el hombre tenía una bicicleta roja de 10 velocidades. Según un informe, un trabajador social le dijo al tribunal que el hombre tenía antecedentes de enfermedad mental y paranoia. En 1984, el mismo hombre se suicidó saltando de su habitación en YMCA, del centro de Columbus. No había evidencia física que vinculara al hombre con Assassinated. El segundo sospechoso también se graduó de la misma escuela secundaria un año antes, en 1978. 4 meses después del asesinato de Assassinated,
este hombre pasó desapercibido para la policía. El 27 de septiembre de 1980, conducía por una carretera de Columbus y vio a una niña de 13 años montando en bicicleta. Aparcó más adelante en la carretera en una curva para que ella no se diera cuenta del coche cuando volviera. Cuando ella se acercó, él la agarró de su bicicleta y procedió a arrastrarla hacia un área boscosa. Afortunadamente, 3 mujeres que vieron el incidente que se desarrollaba ante ellas corrieron al rescate de la niña. Huyó, pero no antes que estos testigos pudieran tomar la matrícula de su automóvil. Cuando finalmente fue arrestado, la policía descubrió una bicicleta roja de 10 velocidades en su casa y la confiscó. Se negó a hablar con funcionarios de la UAPB sobre el asesinato de Acesanet. Aunque levantó las cejas de los investigadores, simplemente no había evidencia que lo vinculara con el asesinato de Acesanet. En enero de 1981 fue juzgado y condenado por el intento de secuestro de la niña de Colón y condenado a 3 a 10 años, pero salió en libertad condicional poco después de cumplir solo 2 años. Las semanas se prolongaron y se presentaron más testigos. La comunidad todavía se estaba recuperando de los incidentes de los últimos meses. Estaban bajo el asedio de un asesino que se aprovechaba de sus hijos, pero la UAPB tenía una nueva teoría sustentada en nueva evidencia. Dado que los sospechosos principales no tenían ningún vínculo físico con el crimen, en noviembre de 1980, la policía teorizó que Acesanet pudo haber sido secuestrada por un automovilista. Esta teoría dependía de la información proporcionada por la madre de Acesanet. Supuestamente, Acesanet le dijo a su madre que un hombre en un automóvil la había seguido 2 veces, pero luego se informó que esto ocurría una vez. La policía también encontró a una mujer que afirmaba estar caminando por Walden Road para buscar a su hijo, pero nunca había visto a Acesanet. La policía creía que Acesanet fue secuestrada entre Arlington Avenue y Cambridge Boulevard por un hombre en un automóvil. Lo que desconcertó aún más a la policía fue que el día del asesinato de Acesanet era un día de elecciones primarias. La gente habría estado caminando por el mismo parque que la policía cree que fue asaltada en y a través de la vía de servicio donde se encontró su cuerpo. De alguna manera, aunque la nueva teoría tampoco le cayó bien a muchos, ya que no podía explicar por qué los documentos escolares y el paraguas de Acesanat se encontraron en el área del parque cubierto de hierba, o cómo un perro rastreador olió un rastro físico que conducía a la alcantarilla si se la habían llevado en un auto. La falta de tecnología creó un obstáculo para el caso y los años comenzaron a pasar volando mientras los investigadores buscaban a un fantasma. En 1990, la evidencia biológica recopilada de la escena del crimen se envió al FBI para realizar pruebas a fin de determinar si se podía encontrar a un perfil de ADN sólido. Nada coincidió. Pasaron otros 18 años antes de que la policía recibiera información sobre una coincidencia de perfil de ADN que vinculaba a uno de los sospechosos de la UAPB con el caso. Pero, dada la historia del caso, los investigadores estaban decididos a llevarlo hasta el final, haciendo un nuevo examen exhaustivo de todas las pruebas. Durante los siguientes 14 años, los detectives trabajaron con la evidencia restante, pero no encontraron ningún vínculo con ningún otro sospechoso. Durante este tiempo, ex compañeros de Acesanet iniciaron un sitio web en 2019 dedicado a la niña asesinada, The Lone Walk Home. The Acesanet Ducat Project fue creado para crear conciencia y recordar la tragedia que le sucedió a la comunidad de Upper Arlington. En agosto de 2022, la policía finalmente dio a conocer el nombre de su sospechoso, Brent L. Stroudner. Brent había sido el primero de los 2 sospechosos investigados en 1980. Fue el hombre que se suicidó en 1984 en Columbus. En 2008, ya sabían que el ADN de Brent coincidía con el caso de Acesanet Ducat, pero dieron a conocer la información hasta que estuvieron absolutamente seguros. Queríamos asegurarnos de que todas las piezas y partes estuvieran unidas antes de lanzar algo. Stroudner era sospechoso mucho antes de que tuviéramos la capacidad de identificarlo, dijo el sargento Brian McKean. El segundo sospechoso habría sido uno de los socios conocidos de Brent, Robert Reese Winchester. Fue responsable del intento de secuestro en Columbus en septiembre de 1980
y había cumplido su condena. Sin embargo, la policía no pudo descubrir pruebas suficientes para vincularlo también con el asesinato de Acesanet. El jefe de policía, Steve Farmer, dijo que la UAPD había buscado incansablemente justicia para la familia Ducat durante 4 décadas y que apreciaba el enorme esfuerzo y el arduo trabajo que se ha realizado en el caso. Nuestros corazones continúan con la familia Ducat y les deseamos paz mientras continúan con su curación, dijo Farmer. En un comunicado publicado por el sitio web TheLoneWolf.com, el grupo afirmó que el caso pudo haber sido cerrado, pero para ellos estaba lejos de estar cerrado. Aplaudieron el arduo trabajo y las innumerables horas dedicadas a la investigación para encontrar e identificar a Brent Stroner, pero creían que no actuó solo. Afirman que continuarían esforzándose por hacer justicia a todos los involucrados en el asesinato de Asenat. El 28 de septiembre de 2015 fue una noche violenta en Cincinnati, Ohio. En cuestión de 5 horas, 8 personas habían recibido disparos con una muerte. Marcus Lemsen, de 30 años, regresaba del gimnasio cuando fue asesinado a tiros en un crimen que solo puede describirse como sin sentido. Marcus era un rapero autodenominado que, según los informes, era una persona muy querida en la comunidad de College Hill, en Cincinnati. Aunque Marcus tuvo algunos roces con la ley, había cambiado su vida para convertirse en una persona respetada en el área. Quienes lo conocieron dijeron que era un hombre con un gran corazón. Siempre se podía encontrar a Marcus en el centro recreativo de College Hill. Rick Scrower, que trabajaba en el centro recreativo, dijo que a Marcus le encantaba el baloncesto, hacía ejercicio y era fuerte. No podía pensar en ninguna razón por la que alguien pudiera lastimarlo. Marcus vivía con su madre y era su cuidador principal. En la noche del 28 de septiembre de 2015, Marcus y un amigo no identificado habían ido a un gimnasio de boxeo local antes de ir a comer. Alrededor de la 1:30 a.m. de la mañana siguiente, caminaban hacia su casa cuando un Ford Focus se detuvo junto a ellos. Los ocupantes del automóvil le preguntaron a Marcus qué llevaba en la bolsa de lona que colgaba del hombro. Era tarde y Marcus no quería problemas, así que tanto él como su amigo ignoraron la pregunta y aceleraron el paso. A los hombres del auto no les gustó que los ignoraran y ordenaron a Marcus y a su amigo que se tumbaran boca abajo a punta de pistola. Después de tomar su bolso, uno de los hombres le disparó a Marcus con una pistola calibre 22 en el cuello, el torso y la aorta. Su amigo se salvó. Luego, los hombres armados se alejaron rápidamente, dejando que Marcus se desangrara. Fue una noche ajetreada con todos los tiroteos reportados en el área. La policía respondió a las llamadas de los residentes del apartamento Blue Fountain en la cuadra 1600 de Cedar Avenue. Cuando llegaron, el amigo de Marcus estaba sosteniendo su mano y diciendo: «Aguanta, la ayuda está llegando». Era demasiado tarde. Marcus fue declarado muerto en la escena. Fue asesinado a tiros en las afueras de su propio complejo de apartamentos. La policía registró el área y recuperó el bolso de Marcus cerca de la escena del crimen. Su amigo confirmó que la bolsa solo contenía sus guantes de boxeo Everlast y nada más de valor. Más tarde, la policía pudo identificar 3 perfiles de ADN diferentes de los guantes de boxeo. La policía recorrió el área y entrevistó a testigos. Pudieron confirmar que el móvil del asesinato fue el robo. A pesar de una investigación, el caso finalmente se enfrió. Poco después del asesinato, el concejal de la ciudad de Cincinnati, Chris Smitherman, dijo que estaba frustrado por la falta de pistas. «Tenemos que desafiar la mentalidad de no soplón, del no voy a cooperar con la policía y aquellos que son vistos como extraños en su propia comunidad», dijo. Pasarían otros 7 años antes de que se encontrara al asesino de Marcus. A través de la declaración del testigo proporcionada por el amigo de Marcus y la evidencia en la escena, se identificó a William Merkelov, de 28 años, como el tirador. El 10 de noviembre de 2022 se presentó una orden y Merkel fue arrestado y acusado de asesinato al día siguiente de Hardin, Kentucky. Merkel no era ajeno a la ley y era rápido para la violencia. En 2014 fue arrestado y enviado a prisión por cargos de tráfico de heroína. No está claro por qué fue liberado. Después del tiroteo de Marcus, Merkel parecía haber desaparecido
hasta el 4 de agosto de 2019. Fue arrestado y acusado de un delito grave de quinto grado de crueldad animal después de apuñalar fatalmente el perro de su novia durante un altercado. Fue retenido con una fianza de $10,000 y sentenciado a libertad condicional. Poco después de ser arrestado, Merkel supuestamente sufrió un colapso en el Hospital Chris de Cincinnati. Fue arrestado y aceptó un acuerdo de culpabilidad por alteración del orden público. Después de que se emitió la orden de arresto, la policía de Elizabethtown recogió a Merkel del Hospital Baptist Health Harding, donde estaba siendo tratado por razones no reveladas. Fue detenido en el centro de detenciones del condado de Harding sin derecho a fianza. Él espera la extradición de regreso a Ohio para enfrentar cargos por el asesinato de Marcus Lemsen. El segundo hombre aún no ha sido identificado. Dos mujeres de dos caminos diferentes en la vida, entrelazadas irrevocablemente por un solo acto de brutalidad. Durante casi 4 décadas, los investigadores trabajaron incansablemente para encontrar a un hombre que se había convertido en un fantasma. Los avances en el ADN eventualmente ayudarían a vincular los dos crímenes que perseguían no solo a las familias de las víctimas, sino también a las autoridades canadienses. Susan Tice era una madre de 4 adolescentes de 45 años. Era terapeuta familiar y tenía una maestría en trabajo social, y trabajaba principalmente con niños desfavorecidos. Después de haberse divorciado recientemente, Susan necesitaba un cambio y se mudó de Calgary para comenzar de nuevo en Toronto. Cuando Susan no se presentó a una función familiar en Brampton, los familiares se preocuparon y trataron de contactarla. No hubo respuesta. El cuñado de Susan decidió ir a ver a Susan en su casa de Brickford Park el 17 de agosto de 1983. Se dio cuenta de que el correo se había amontonado fuera de su casa antes de hacer el terrible descubrimiento. La casa de Susan había sido saqueada y todo estaba en silencio. Moviéndose con cuidado por la casa, descubrió a Susan muerta en su dormitorio de arriba. Los investigadores llegaron a la escena del crimen y rápidamente se pusieron a trabajar empaquetando evidencia y siguiendo pistas. Una autopsia reveló que Susan había sido agredida sexualmente antes de morir apuñalada en su propia casa. Aunque se hizo una investigación exhaustiva, las entrevistas con seres queridos no arrojaron nueva información y las personas de interés se retiraron. Simplemente no había pistas. Un detective en ese momento dijo: "No tenemos sospechosos en absoluto. El caso quedó sin resolver". 4 meses después, otra mujer corrió la misma suerte. El 20 de diciembre de 1983, Erin Gilmore, de 22 años, fue descubierta muerta en su apartamento de Yorkville por un amigo que había ido a buscarla para un cóctel. Era el mismo M.O., apartamento saqueado, y Erin muerta a puñaladas en su cama. El forense descubrió que ella también había sido asaltada antes de ser asesinada. Erin era hija del magnate y minero fundador de Fiji Water, David Gilmore. Aspiraba a seguir en su carrera de diseño de moda, pero estos sueños se vieron truncados. Una vez más, los investigadores recorrieron puerta a puerta, pero nadie había visto nada fuera de lo común. El asesinato de Erin atrajo mucha atención, pero, a pesar de la publicidad, nada resultó de la investigación. Al igual que Susan, el asesinato de Erin quedó sin resolver. Los años se convirtieron en décadas y los investigadores no estaban más cerca de encontrar algo nuevo, aparte de las similitudes. Los asesinatos se convirtieron en casos sin resolver y dejaron una sensación de inquietud persistente para los detectives. Eso fue hasta 2008, cuando la nueva tecnología y los avances en las pruebas de ADN generaron el eslabón perdido. Las pruebas de la evidencia encontrada en ambas escenas del crimen proporcionaron a los investigadores un perfil de ADN masculino desconocido que vinculaba al perpetrador de ambos asesinatos. Los dos casos se convirtieron en uno y ahora los detectives buscaban un doble asesino. Era un punto de partida, pero la tecnología de la época no permitía respuestas definitivas. El caso sin resolver comenzó a calentarse, pero se requirió paciencia. En 2019, las pruebas de genealogía genética estaban en su infancia.
La policía de Toronto se asoció con el laboratorio estadounidense Outram Inc. para desarrollar un árbol genealógico a partir del ADN recuperado en ambas escenas del crimen. En 2022, la búsqueda se redujo a 5 hermanos. Por proceso de eliminación, 4 fueron aclarados después de que las muestras tomadas no coincidieran con el perfil. El 24 de noviembre de 2022, los oficiales de la Policía Provincial de Ontario, junto con el detective Constable Andrew Doyle, del Servicio de Policía de Toronto, llegaron a la casa de Joseph George Sutherland, de 61 años, en Moosonee, Ontario. Antes de esto, los investigadores intentaron obtener subrepticiamente una muestra de Sutherland. Cuando esto falló, se acercaron y lograron convencer a un juez de que tenían pruebas razonables para creer que él estaba detrás de los asesinatos de Susan y Erin. Se concedió una orden y Sutherland proporcionó la muestra de ADN sin incidentes. El partido resultó positivo. Sutherland tenía 22 años y vivía en Toronto en el momento de los asesinatos. Más tarde se mudó a Moosonee, un pueblo remoto cerca de James Bay. Su perfil de Facebook revela a un hombre que había estado viviendo una vida normal. Las imágenes sugieren que disfrutaba del aire libre y, como cualquier otra persona en la plataforma social, se quejaba de los asuntos cotidianos. Sutherland fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Se espera que comparezca ante el tribunal el 9 de diciembre de 2022. Mientras tanto, los investigadores han comenzado a revisar los movimientos de Sutherland para verificar si fue el responsable de algún otro delito en los años transcurridos desde el asesinato de ambas mujeres. Si el caso llega a los tribunales, será la primera vez en Canadá que una persona sea juzgada después de haber sido arrestada mediante una investigación de genealogía genética. El jefe de policía James Raymer reconoció que el cierre del caso fue agridulce. Tan aliviados como estamos de anunciar este arresto, nunca traerá de vuelta a Erin o a Susan, dijo. Para la familia de Erin, fue un alivio que finalmente tuvieran las respuestas. El hermano de Erin dijo que se había echado a llorar después de recibir la mejor llamada telefónica que había tenido en su vida. Este es un día que yo y nosotros hemos estado esperando casi toda una vida, dijo. A Erin le sobreviven su padre y sus 2 hermanos menores, Sean y Kaylin. Su madre, Anna, murió 2 años antes de que se resolviera el caso y estaba obsesionada por saber la verdad. Para la familia de Susan fue una tortura no saber quién les había arrebatado a su madre. Sabiendo que sus últimos momentos de vida estuvieron tan llenos de terror, no nos andemos con rodeos. Esto fue como una tortura. Es probablemente la forma más aterradora que tenemos como mujeres de ir, dijo Christian Tice, la única hija de Susan. Dijo que chocó los puños con la foto de su madre después de escuchar la noticia y dijo en voz alta, «Lo tenemos para ti». Aunque todavía solo es un cargo criminal, ambas familias creen que finalmente han encontrado a la persona adecuada. Jennifer Brickman, de 19 años, abrió un nuevo capítulo en su vida en 1998, cuando se mudó a la ciudad de Marysville, Washington, con su padre y su novia. Su padre, Michael Brickman, encontró un hogar agradable en Grove Street, en el pequeño pueblo de Marysville, Washington. El vecindario tenía su propia escuela, tienda de conveniencia, biblioteca y algunas tiendas de comestibles, todas a poca distancia de la casa de Brickman. Jennifer rápidamente se hizo conocida en el vecindario por su carácter extremadamente amigable. A pesar de que no asistía a la escuela ni trabajaba, caminaba regularmente a las tiendas locales, así como a la biblioteca, lo que le dio la oportunidad de conversar con mucha gente. Nunca se rehusó a detenerse y entablar una conversación, incluso con un extraño. Su habilidad para conversar no se limitaba a la conversación cara a cara. Jennifer realmente disfrutaba chateando en líneas telefónicas y salas de chat. A pesar de su naturaleza extrovertida, Jennifer no tenía amigos conocidos en Marysville. Quizás la razón más fuerte detrás de eso fue su capacidad mental, que estaba solo al nivel de un niño de 13-14 años. Pero Jennifer no dejó que eso la detuviera. Jennifer tenía algunos miembros de la familia que vivían en las áreas de Bottle, Kirkland y Bellevue en Washington.
y a menudo pasaba tiempo con ellos en estas ciudades. El 13 de marzo de 1998, el padre de Jennifer, Michael, invitó a Jennifer a un viaje de una semana con él y su novia a Disneyland, en California. Sin embargo, Jennifer rechazó su oferta diciendo que prefería quedarse en casa. Al principio, Michael dudaba en dejar que su hija con discapacidades del desarrollo se quedara sola en casa y que nunca la habían dejado sola durante mucho tiempo. Sin embargo, debido a que ella insistía tanto en no hacer el viaje, a pesar de sus reservas, finalmente permitió que Jennifer se quedara en casa. Nunca podría haber previsto que esa decisión cambiaría para siempre sus vidas. Al despedirse de su hija, Michael se dirigió a California junto con su novia, sin darse cuenta de que era la última vez que la volvería a ver. Jennifer fue vista por última vez el 16 de marzo de 1998, 3 días después de que su padre saliera de viaje, cuando ella caminaba hacia la tienda de conveniencia del vecindario, ubicada a pocas cuadras de su casa. El 21 de marzo de 1998, 8 días después de su partida, Michael regresó a casa del viaje, una escena espeluznante. Encontró a su hija de 19 años tendida en el piso de su habitación con heridas graves en el cuello y la espalda. En un momento de pánico, corrió calle abajo para hacerle señas a un oficial de policía. Cuando los agentes de la policía de Marysville ingresaron a la casa, no encontraron señales de entrada forzada. La evidencia sugirió que Jennifer probablemente había estado muerta durante varios días antes del descubrimiento de su cuerpo. También descubrieron el arma homicida, un hacha, muy cerca del cuerpo. Señales de forcejeo estaban presentes en la escena del crimen. El 24 de marzo de 1998, el informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue producto de la violencia homicida derivada de heridas de hacha en el cuello. El hacha que había causado estas heridas fatales fue recuperada de la escena. Se recolectó una gran cantidad de evidencia potencial de la escena del crimen, incluido el ADN. El laboratorio criminalístico de la patrulla del estado de Washington pudo desarrollar un perfil de ADN de un hombre desconocido que podría pertenecer al asesino. A pesar de eso, la falta de tecnología en ese entonces les impedía identificar al asesino. Después de una investigación inicial, el caso se enfrió posteriormente. Pasaron décadas antes de que se pudieran hacer avances en el caso. En 2020, después de que se reabrió el caso, esa muestra de ADN se envió a Parable Nanolabs, que es una empresa con sede en Virginia que es reconocida para ayudar a los agentes policiales de todo el país a resolver casos a través de sus técnicas avanzadas de mapeo forense. A principios de 2022, los resultados del laboratorio identificaron a una persona de interés, Jeffrey Paul Premo. Premo, de 52 años, residió durante mucho tiempo en Renton, Washington. En las etapas iniciales de la investigación, allá por 1998, la policía se puso en contacto con Premo después de encontrar una carta suya en posesión de Jennifer. A pesar de la palabrería de la carta, que indica que hubo una reunión entre Jennifer y Premo antes de su asesinato, Premo negó haber visto o incluso conocido a Jennifer. La policía teorizó que Premo, que solía pasar tiempo en varias líneas de chat, conoció a Jennifer en una de ellas antes de conocerla en persona. Como los investigadores no tenían ninguna prueba sólida que lo vinculara con el asesinato de Jennifer, no pudieron presentar ningún cargo. Eventualmente, a través de una orden de allanamiento, la policía obtuvo una muestra de ADN de Premo, que él presentó voluntariamente. Las muestras de ADN coincidían tanto con el ADN encontrado en la carta como los raspados de uña tomados de Jennifer. El 28 de noviembre de 2022, Jeffrey Paul Premo fue arrestado en el área de Puget Sound y acusado de un cargo de asesinato en primer grado. Más tarde fue fichado en la cárcel del condado de Snohomish. Sin embargo, antes de que los detectives pudieran interrogarlo sobre el motivo potencial del asesinato, invocó a sus derechos constitucionales. El detective principal original del caso, Rob Lamoureux, del Departamento de Policía de Marysville, declaró en una conferencia de prensa: "Es difícil expresarlo con palabras. Tenemos una conclusión para esto.
Finalmente, podemos ponerlo en un estante y tener un cierre. Sin embargo, el cierre no fue tan dulce como debería haber sido. Lamentablemente, el padre de Jennifer no tuvo la suerte de ver este día, ya que murió en 2013 sin saber nunca del destino del asesino de su hija. Los detectives que informaron a la madre de Jennifer sobre esta noticia expresaron que estaba extremadamente emocionada al enterarse que se había realizado un arresto en el caso. Estaba agradecida con los investigadores por nunca darse por vencidos con el caso de Jennifer, que finalmente llegó a una conclusión después de 24 años. Evelyn Fisher nació el 23 de marzo de 1947, de padres Charles y Ethel Fisher en Sardis. Creció en un hogar amigable con su hermano, Leonard. Después de residir en su ciudad natal de Sardis, Columbia Británica, durante la mayor parte de su vida, Evelyn se mudó a Miami, Florida. Después de graduarse de la Escuela de Enfermería Psiquiátrica de Riverview, fue contratada como enfermera en un centro psiquiátrico de Florida. A fines de la década de 1970, Evelyn estaba bien asentada en su vida. Se casó con John Benford en 1959 y pronto se mudó a la casa móvil en Miramar, a unos 30 minutos de Miami, con su esposo para comenzar su vida juntos. El 22 de enero de 1980, Evelyn, de 32 años, estaba en casa recuperándose de una reciente operación de rodilla. Un amigo que estaba con ellos en ese momento regresó a la casa y descubrió que las puertas estaban cerradas. Eventualmente, logró entrar al tráiler. Dentro del dormitorio, descubrió el cuerpo maltratado de Evelyn. Había sido asaltada sexualmente y golpeada brutalmente hasta la muerte en su propia casa mientras su esposo John estaba en el trabajo. Cuando John regresó a casa esa tarde, llegó para ver la cinta de la escena del crimen en su puerta. Dentro de la casa, vio que había claros signos de lucha. Los muebles y los cojines habían sido removidos y la cama estaba empapada con la sangre de Evelyn. Desafortunadamente, la espantosa escena del crimen no reveló muchas pistas que llevaron a los investigadores al asesino. Se recolectó una pequeña cantidad de ADN desconocido de la escena. La evidencia se conservó para ser utilizada más tarde, cuando la tecnología del ADN se hizo más avanzada. Mientras tanto, sin muchas pistas para continuar, los investigadores comenzaron a interrogar a las personas en el vecindario y sus alrededores con la esperanza de obtener información significativa sobre el agresor. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna información ni testigos oculares, a pesar de una extensa investigación. El caso obtuvo una cobertura adecuada de los medios locales, pero eso tampoco logró obtener más información. Aunque en las etapas iniciales de la investigación, la policía tenía a una persona de interés en su radar, no se presentaron cargos en ese momento debido a la falta de pruebas para construir un caso. La única evidencia que realmente tenía la policía era el pequeño espécimen recolectado en la escena del crimen. Sin embargo, en aquellos días no había una herramienta para desarrollar un perfil de ADN, sin mencionar la pequeña cantidad y baja calidad del espécimen encontrado en ese caso. Así, el caso se enfrió. Cada pocos años, los detectives revisaban el caso sin resolver para ver si se podía hacer algún proceso, pero siempre se encontraban con la decepción. La familia desconsolada de Evelyn tuvo que tratar de seguir adelante con sus vidas, orando todo el tiempo por las respuestas que necesitaban tan desesperadamente. Después de permanecer inactivo durante más de 40 años, el caso se reabrió en 2021. En ese momento, los analistas forenses pudieron desarrollar perfiles de ADN, incluso de las muestras más pequeñas y degradadas. Gracias a las tecnologías avanzadas de ADN, cientos de casos sin resolver ahora se estaban resolviendo en todo el país en este momento. Siguiendo los pasos de otros casos que se habían resuelto con métodos modernos, los investigadores del Departamento de Policía de Miramar enviaron la muestra de ADN a un laboratorio de pruebas de ADN avanzadas. Los resultados del laboratorio llegaron identificando a un sospechoso, Ronald Eugene Richards. Richard era, de hecho, la persona sana de interés que tenían los investigadores en la investigación inicial, pero nunca hubo suficiente evidencia para hacer un arresto.
En el momento del asesinato de Evelyn, Richards estaba a solo 12 casas de distancia de su hogar en Miramar. Richards había tenido un extenso historial criminal. En 1975, fue arrestado después de agredir sexualmente e intentar matar a su entonces novia, lo que lo puso en el radar de la policía después del asesinato de Evelyn. Poco después del asesinato de Evelyn, salió de prisión y residió en la misma zona. En 1982, fue condenado por otro asesinato que ocurrió en el condado de Volusia en 1980 y fue sentenciado a 50 años de prisión. Los investigadores teorizaron que Richard irrumpió por la parte de la casa móvil de Evelyn y la atacó mientras dormía en su habitación. Después de asesinarla brutalmente, huyó de la escena. Sin embargo, no pudieron aclarar si existía una conexión entre Richard y la víctima antes del asesinato. Gracias a los avances tecnológicos, la policía finalmente vinculó el asesinato de Evelyn Marie Fisher Benford con Ronald Eugene Richards, ahora de 75 años, quien actualmente está encerrado en una prisión de Ohio. En diciembre de 2022, fue acusado de agresión sexual y asesinato de Evelyn y está pendiente de extradición al condado de Broward para enfrentar cargos. Los investigadores especulan sobre si Richard es un asesino en serie, lo que sugiere que tenía otras víctimas potenciales. El entonces esposo de Evelyn, John Benford, expresó su gratitud para los diligentes esfuerzos de los investigadores que llevaron una solución en este caso después de 4 décadas. Recordó cómo se enamoró a primera vista de su ex esposa y lamentó haberla perdido a manos de un monstruo. Dijo: "Nunca tienes un cierre, como puedes ver, pero ciertamente la justicia para Evelyn es lo más importante". Este fue el caso sin resolver más antiguo en la historia del Departamento de Policía de Miramar. En 1990, la vida de Michelle Koski, residente de Seattle de 17 años, apenas comenzaba a florecer. Michelle, nacida el 9 de agosto de 1973, era la única hija de su madre, Violet Simonson, y las dos compartían un vínculo estrecho. Violet recuerda que su hija era franca en casa, pero tímida en público. Amaba a los animales y disfrutaba de pasar tiempo con sus amigos. Era activa y disfrutaba de las actividades, tanto en el interior como al aire libre. De todos ellos, el softball y las cartas eran sus favoritos. Primero asistió a la escuela primaria Northgate, pero después de unos años, se transfirió a la escuela alternativa Summit K-12, después de saltarse un grado. A pesar del cambio, Michelle permaneció cerca de sus amigos de toda la vida. En 1990, Michelle, de 17 años, todavía asistía a la escuela secundaria mientras trabajaba a tiempo parcial en un Taco Bell local. En ese momento, vivía en un apartamento que compartía con su novio de 28 años en el área de Lake City, en Seattle, Washington. Para agosto de este año, había hecho planes para asistir a la universidad para estudiar Derecho el otoño siguiente después de terminar la escuela secundaria. Aparentemente, Michelle le confió a su mejor amiga, Melissa Johnson, que planeaba mudarse del departamento de su novio en Lake City y que estaba emocionada de pasar más tiempo con su familia y amigos. El 20 de agosto de 1990, poco más de una semana después de cumplir 17 años, una amiga la llevó desde su apartamento de Lake City a un hogar donde los adolescentes solían pasar el rato y andar en motocicleta. Esto fue a unas 14 millas de distancia, en el condado de Snohomish. Esta fue la última vez que alguien supo de ella. 5 días después, el 25 de agosto de 1990, una mujer que paseaba a su perro cerca de la autopista 522 y Echo Lake Road en el condado de Snohomish descubrió un cuerpo femenino parcialmente vestido. Cuando los investigadores del departamento del sheriff del condado de Snohomish respondieron a la escena, encontraron una escena de asesinato espeluznante. La joven había sido asaltada sexualmente, estrangulada y golpeada hasta la muerte antes de dejarla pudrirse en el bosque cerca de la autopista 522 y Echo Lake Road en la parte sureste del condado de Snohomish, en las afueras de Seattle.
Los investigadores descubrieron que el asesino usó un trozo de concreto de una pila cercana para acabar con ella. Solo a través de los registros dentales, los investigadores pudieron identificar a la víctima como Michelle Koski, de 17 años. Los investigadores recolectaron fluidos corporales encontrados en el cuerpo de la víctima como evidencia, pero eso fue todo en cuanto a la evidencia física que vincularía a un sospechoso con el crimen. Inicialmente, se observó de cerca al novio mucho mayor de Michelle, pero finalmente se descartó, al igual que el amigo que la llevó el día que la vieron por última vez. En el momento del asesinato, el asesino de Green River estaba aterrorizando el área y tenía un modus operandi similar, por lo que los investigadores de Seattle consideraron que Michelle también podría haber sido víctima del asesino de Green River. Sin embargo, sin nuevas pistas, el caso se enfrió durante décadas. En 2005, los detectives David Eastman y Jim Scharf, de la recién formada Unidad de Casos sin Resolver del Condado de Snohomish, volvieron a analizar el asesinato. Después de determinar que el ADN dejado en la escena del crimen y en la víctima tenía que haber pertenecido al asesino, lo subieron a la base de datos CODIS. Sin embargo, no hubo ninguna coincidencia en la base de datos. Después de esta breve revisión, los detectives tenían poco más que hacer y el caso se enfrió una vez más. En 2012, el detective Scharf le dijo a la cadena Fox que su teoría era que Michelle se encontró con alguien que la atrajo con la promesa de alcohol. Entonces, conjeturaron, la persona pudo haber hecho insinuaciones sexuales hacia ella que ella rechazó. Enfurecido por ser rechazado, la atacó y la estranguló mientras ella intentaba huir. El detective Scharf dijo que además que estaba convencido de que Michelle conocía a su asesino debido a la forma violenta del crimen, lo que sugería una furia subyacente. Aunque esperaba que alguien se presentara para revelar nueva información, el caso permaneció frío durante la próxima década. 3 décadas después de la trágica muerte de Michelle, el detective Jim Scharf y la Unidad de Casos sin Resolver de Snohomish se unieron a Paramount Nanolabs para resolver este caso con la ayuda de la genealogía genética, que usa evidencia de ADN de la escena del crimen junto con bases de datos de ascendencia pública para identificar a un sospechoso a través de su árbol genealógico. Finalmente, en 2022, a través de una extensa investigación en las bases de datos de Head, Paramount pudo identificar positivamente al asesino como Robert Brooks. Brooks nunca estuvo en el radar de los investigadores a lo largo de la investigación, hasta que el ADN lo implicó en el crimen. Sin embargo, en 1990, a la edad de 22 años, Brooks vivía a pocas casas de la casa de Michelle. Acababa de salir de prisión el 18 de abril de 1990, luego de cumplir una condena por un delito juvenil no revelado. Estaba viviendo con una pariente en el momento del asesinato. Lamentablemente, nunca se pudo hacer justicia en este caso, ya que Brooks murió en 2016 por causas naturales, a la edad de 48 años. La madre de Michelle, Violet Simonson, quien casi pierde la esperanza después de casi 3 décadas, dijo que estaba sorprendida por la noticia y comentó: «Pensé que me lo llevaría a la tumba. Después de 20 años, ¿cuáles son las posibilidades?». El caso de Michelle Koski fue el 24 en ser resuelto por el detective Scharf y la Unidad de Casos Abiertos. Solo en los últimos 4 años han resuelto 15 casos usando genealogía genética. El mismo día que se llevó a cabo la conferencia de prensa para anunciar el cierre del caso de Michelle, fue el primer día del retiro de Scharf. Nora Sheehan, de 54 años, estaba casada, tenía 2 hijos y residía desde hace mucho tiempo en Cork, Irlanda. El 6 de junio de 1981, Nora acudió al departamento de emergencias del South Infirmary Hospital en Ballyphagane, en la ciudad de Cork, Irlanda, para recibir tratamiento por una mordedura de perro en el brazo. Fue vista por última vez alrededor de las 21:45 horas de esa misma noche, en el exterior del centro médico. Después de eso, se desvaneció en el aire. Cuando Nora no regresó a casa esa noche, su familia preocupada llamó a la policía para presentar un informe de persona desaparecida. Temiendo que Nora pudiera estar en peligro, la Policía Nacional de Irlanda
o Guardianes de la Paz de Irlanda, más comúnmente conocida como Gardaí, inició de inmediato una investigación para encontrar a la madre desaparecida. A pesar del esfuerzo de búsqueda por parte de Gardaí, así como de la familia de Nora, no había señales de ella, es decir, hasta 6 días después de su misteriosa desaparición. El 12 de junio de 1981, trabajadores forestales encontraron el cuerpo de una mujer en descomposición en un lugar conocido como Mirador, cerca de Irichanen, en West Cork, a unas 18 millas de donde Nora fue vista por última vez. Los restos fueron llevados a la autopsia y luego identificados como Nora Sheehan. La autopsia también sugirió que había muerto por lesiones consistentes con una muerte violenta que indica un homicidio. Fue agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte con su propio vestido de verano. La hora de la muerte no se pudo precisar exactamente, pero se determinó que murió entre el 6 y el 12 de junio. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva, pero los investigadores no pudieron recolectar suficiente evidencia para vincular a alguien con su asesinato. En poco tiempo, el caso se enfrió. El misterio no volvería a la vida hasta 40 años después. Mientras tanto, la familia devastada de Nora se vio obligada a recoger los pedazos destrozados de sus vidas sin respuestas. Hace más de 6 años, en 2016, el equipo de revisión de delitos graves de Gardaí reabrió el caso sin resolver y pasó los años siguientes examinando registros detallados y pruebas asociadas con el caso. Luego, en 2022, hubo un gran avance. Los detectives finalmente pudieron identificar a un sospechoso en el asesinato de Nora Sheehan. Su nombre era Noel Long. Noel Long, que ahora tiene 73 años, vivía en Malvern, en el área de Passy West, en Cork, sobreviviendo con la pensión estatal. Tendría alrededor de 41 años al momento del crimen. Noel era el principal sospechoso del asesinato de Nora en el momento de la investigación inicial. Sin embargo, las autoridades no presentaron cargos en su contra, ya que el patólogo forense que había realizado la autopsia del cuerpo de Nora murió antes de que Noel pudiera ser procesado y no pudo brindar testimonio. Noel, un ex cadete del ejército, tenía un extenso historial criminal a lo largo de los años. Tenía apenas 20 años cuando cometió su primer ataque sexual violento. Arrastró a una mujer de 23 años con necesidades especiales a una casa en ruinas en Rosehaven, en Cork, donde la agredió sexualmente y la golpeó. 4 años más tarde, a la edad de 24 años, secuestró a una niña de 16 años y la obligó a subir a su automóvil mientras paseaba a su perro. La amenazó, golpeó e intentó agredirla sexualmente, pero fue sorprendida en el acto por un transeúnte que intervino y rescató a la pobre niña. Fue condenado como delincuente y sentenciado a 12 meses de prisión, justo un año antes del asesinato de Nora. En 1980, Noel era el principal sospechoso de otro salvaje ataque sexual contra una mujer de 25 años en Cork. En 2007, Noel fue condenado por su comportamiento amenazante y abusivo hacia su hermana frente a su madre moribunda. Se le impuso una sentencia condicional de prisión de 3 meses. La hermana dijo que el incidente ocurrió cuando Noel le ordenó salir de la habitación de su madre en el hospital universitario de Cork. Cuando la mujer se negó a dejar a su madre en el lecho de muerte, afirmó que Noel se volvió agresivo con ella y la amenazó con un lenguaje explícito. También afirmó que siendo la única cuidadora de su madre, Noel aisló cruelmente a la anciana del resto de su familia y le prohibió tener contacto con ninguno de sus otros hijos. Sin embargo, Noel siempre negó estas acusaciones. Noel también tenía aún más condenas en su historial, incluidos asaltos, infracciones de tráfico y robo. Después de reunir todas las pruebas en su contra con respecto al asesinato de Nora, el 28 de junio de 2022, Noel Long, de 73 años, fue arrestado en su casa en Malvern y acusado de un cargo de asesinato. Más de 40 años después de la trágica muerte de Nora Sheehan, cuando le dijeron de qué le acusaban, permaneció en silencio y estoico. Actualmente, Noel Long está encerrado en la prisión de Cork. Su juicio comenzará en junio de 2023.
Originaria del norte de Carolina, Joy Hibbs estaba finalmente casada con el amor de su vida, Charlie Hibbs. Después de casarse en 1974, la pareja vivió en lugares diferentes del país, antes de establecerse finalmente en una casa de piso en 1200 Spencer Drive en Croydon, municipio de Bristol, en Pensilvania. En pocos años, la pareja se convirtió en los orgullosos padres de un hijo, David, al que pronto siguió una hija, Angie. Se sabía que Joy era una mujer enérgica, encantadora, educada y tranquila. Tenía un gran interés en la jardinería y le gustaba compartir sus verduras de cosecha propia con los vecinos. También le encantaba cocinar, especialmente cualquier cosa frita. Era una mujer tanto por dentro como por fuera, y fiel a su nombre, era realmente un placer tenerla cerca. Los sábados, Joy y Charlie Hibbs iban en motocicleta a los mercadillos de su barrio. David y Angie solían acompañar a sus padres en esos viajes. La familia pasó la mayor parte del tiempo del fin de semana pescando y acampando. Mientras Charlie trabajaba en la construcción, Joy trabajaba como recepcionista en una clínica médica en Ben Salem. Se decía que era una compañera de trabajo encantadora. En la mañana del 19 de abril de 1991, Joy, de 35 años, cobró su cheque de pago en un banco local. Luego salió del banco alrededor de las 10 a.m. y luego se fue a comprar comestibles, lo cual era una rutina habitual de los viernes para ella. Luego llegó a casa alrededor de las 11 a.m. y fue a pasear a su perro. Poco después, dos personas de la iglesia bautista Ben Salem pasaron por la casa después de que Joy expresó su deseo de unirse a la iglesia. Decidió que estaba interesada en unirse después de asistir a un servicio del domingo de Pascua unas semanas antes por invitación de un compañero de trabajo. La gente de la iglesia se había ido a las 11:50 a.m., dejando a Joy sola en su casa. Esa tarde, David, de 12 años, regresó a casa después de que su clase saliera temprano. Estaba emocionado de mostrar su boleta de calificaciones a su madre porque había hecho el cuadro de honor. Desafortunadamente, su madre nunca tendría la oportunidad de celebrar su logro. Cuando llegó a la casa, notó que el Mercury Cougar Granate de su madre en el camino de entrada, lo que significaba que su madre estaría en casa. Estaba entrando a la casa cuando vio que salía humo por una ventana. Luego corrió hacia la entrada trasera, por donde solía entrar a la casa. Cuando el niño abrió la parte trasera, que se abría al área de la cocina, una nube de humo negro y espeso lo empujó hacia atrás mientras las llamas rugían en el interior. Temiendo por la vida de su madre, David gritó para llamar la atención de un vecino que estaba cortando el césped afuera. Cuando el vecino levantó la vista, también vio el humo que salía de la casa de los Hibbs. En cuestión de minutos, otra media docena de vecinos intentaron en vano mangueras para extinguir las llamas utilizando mangueras de jardín, como llamaron algunos a los bomberos. Cuando los bomberos llegaron al lugar, la casa estaba completamente envuelta en llamas. Los paramédicos colocaron a David histérico en la parte trasera de una ambulancia. La escena dentro del dormitorio era horrible. Los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Joy Hibbs, de 35 años, en la habitación de su hijo, sobre un colchón reducido a resortes. Toda la habitación estaba carbonizada y el cuerpo de Joy yacía entre las cenizas, como una momia ennegrecida. Los investigadores de incendio asumieron que inicialmente Joy era la trágica víctima de un incendio en una casa. Sin embargo, el informe de un forense al día siguiente confirmó que aunque su muerte fue trágica, no fue un accidente. Debido al daño extremo del fuego, había muy pocas pistas en la escena del crimen. El fuego había destruido gran parte del interior de la casa. Luego de una mayor investigación, se descubrió que la causa de su muerte fue el estrangulamiento con el cable de la computadora de su hijo, luego de ser golpeada y apuñalada severamente. El cuerpo gravemente quemado de Joy no traicionaría ninguna pista para que el forense determine si ocurrió una agresión sexual. Sin embargo, el broche de sus jeans estaba intacto, lo que sugería que no lo había sido. Ya estaba muerta cuando la casa se incendió. También teorizaron que el perpetrador provocó el incendio para cubrir sus huellas con la intención de destruir evidencia.
La billetera de Joy estaba metida en el sofá de la sala, pero faltaban varios artículos, incluso dinero en efectivo. Además de la falta de pruebas debido al infierno, las autoridades también tenían problemas para establecer un motivo. Cuando las autoridades comenzaron a interrogar a los vecinos, salieron a la luz dos datos importantes. Al menos un vecino vio un Chevrolet Montecarlo azul oscuro, modelo de la década de 1980, que había estacionado al azar frente a la casa de los Heap entre las 12:30 y la 1 p.m. la tarde del incendio. Otro vecino vio a un hombre entrar a la casa al mismo tiempo. Los investigadores del Departamento de Policía de Bristol investigaron las pistas, pero al final no parecieron conducir a ninguna parte. En ese momento, Montecarlo era un vehículo bastante popular. Aunque la policía tenía la corazonada de quién podría ser el sospechoso, simplemente no había pruebas suficientes para acusar a nadie. A lo largo de los años, la policía revisó ocasionalmente el caso, pero no pudo obtener ninguna información nueva. Para gran decepción y angustia de la familia de Joy, el caso permaneció sin resolver durante años. Finalmente, en 2022, hubo un avance en el caso. La policía finalmente reunió suficiente evidencia para hacer un arresto. El sospechoso fue identificado como Robert Atkins, después de que saliera a la luz nuevas pruebas. Resulta que Atkins ocupaba un lugar destacado en el radar de los detectives durante la investigación original. Atkins, dueño de un Montecarlo, ocasionalmente vendía marihuana a Charlie y Joy. De hecho, la pareja supuestamente discutió con Atkins sobre la marihuana días antes del asesinato de Joy. Después de que los investigadores le pidieron que se hiciera una prueba de polígrafo, se negó, alegando que tenía daño en los nervios que daría un resultado inexacto. Para los investigadores que trabajan en el caso, Atkins era el único sospechoso. Sin embargo, el testigo que vio al Montecarlo frente a la residencia de Gibbs insistió en que no coincidía con el auto de Atkins. Atkins también presentó una coartada en la que afirmaba que estaba en Poconos con su familia el día del asesinato, lo que corroboró su esposa. En otra entrevista con la policía, Atkins afirmó que estaba trabajando como informante confidencial en el Departamento de Policía de Bristol en relación con la compra ilegal de marihuana, lo que resultó ser cierto. Aunque los investigadores aún tenían sus sospechas sobre el tipo, debido a su fuerte coartada y la falta de pruebas adecuadas en su contra, fue absuelto. No se encontraron otros sospechosos en el caso en los años siguientes. Sin embargo, la familia Gibbs nunca perdió la esperanza de encontrar a su asesino. Recientemente, la expareja de Atkins, quien mantuvo los labios apretados durante todos estos años por miedo, finalmente se sinceró y testificó ante un gran jurado, diciendo que en la tarde del 19 de abril de 1991, el día del asesinato de Joy Gibbs, Atkins llegó a casa cubierto de sangre. Él le dijo que apuñaló a alguien y provocó un incendio en su casa en un esfuerzo por encubrir su crimen. Después de ducharse y lavar su ropa ensangrentada, se dirigió con su familia a Poconos. Allí permanecieron 2 días antes de regresar el domingo 21 de abril, cuando ella se enteró de la noticia del asesinato. Después de este testimonio innovador de la ex esposa de Atkins, el 25 de mayo de 2022, Robert Atkins, de 56 años, fue arrestado en su casa en Fairless Hill y acusado de asesinato en primer y segundo grado, incendio premeditado y robo, en relación con la muerte de Joy Heap. La justicia finalmente lo alcanzó más de 30 años después del espantoso asesinato. La familia Gibbs dijo en un comunicado: "Durante 31 años, nuestra familia se ha visto atormentada por esta trágica pérdida, sabiendo, sin lugar a dudas, que Robert Atkins fue el perpetrador". Robert Atkins se encuentra actualmente detenido en el Centro Correccional del Condado de Bucks sin posibilidad de fianza. Hoy en día, cada vez es más difícil para los delincuentes escapar de la justicia, incluso después de años, incluso si no estuvieran presentes para enfrentar la justicia de este reino terrenal. Uno puede esperar que donde quiera que estén enfrentando al menos una fracción del tormento por el que hicieron pasar a sus víctimas y sus familias.
¿Estaría de acuerdo en que desenmascarar la identidad de los asesinos a través de los avances en la tecnología del ADN y la genealogía genética ha dado un paso a una nueva era de justicia penal? Háganos saber sus pensamientos sobre estos casos en la sección de comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más videos como este.